La de las armas ha venido siendo una cuestión central en la política norteamericana durante las últimas décadas. Aunque en el resto del mundo no se termine de entender, o al menos en Europa, la mayoría de estadounidenses son favorables a la tenencia de armas. La mayoría no las ven como causa de los crímenes, sino más bien como defensa ante ellos. Estados Unidos es el país del mundo en el que existe un mayor número de armas en manos de la población civil. Se calcula que la cuarta parte de todas las armas del mundo circula por el país, unos 300 millones de armas. El 61% de quienes poseen armas son varones adultos blancos, lo que sin duda tiene que ver con su tradición cultural. Tanto el número de asesinatos en Estados Unidos como el número de muertes por armas de fuego ha bajado en los últimos años, siendo hoy inferior casi 6 veces a la de México o Brasil. Lo que llama la atención de los Estados Unidos es la relativa singularidad de su criminalidad de masas. 2/3 de los asesinatos masivos en el mundo se perpetran allí. El total de muertos al año por arma de fuego es de 32.000. De ellos, unos 20.000 por suicidio y unos 600 de forma accidental. La región con mayor número de muertes por arma de fuego es el sur, seguido del oeste. Y en la comunidad negra es en la que se produce una mayor tasa de fallecimientos, casi 7 veces más que entre los blancos. A su vez, los victimarios de los negros son, en su mayoría, otros negros. La proporción de quienes poseen armas es doble entre varones que entre mujeres. Es posible que hoy existan en Estados Unidos más armas que habitantes, pero también es cierto que el número de armas está cada vez más concentrado en menos manos. La llegada de Obama a la Casa Blanca disparó la venta de armas ante su posible restricción y se alcanzó la cifra de 80 millones en unos pocos meses. La mayoría de quienes se arman aseguran hacerlo por protección, un 67%. El 38% asegura que la utilizan para cazar. El 30% solo las quiere por razones recreativas, un 13% por coleccionismo y un 8% por razones laborales. De ellos, más de la mitad admite salir armado a la calle y para el 10% el arma forma parte de sus útiles cotidianos. De acuerdo a sus inclinaciones políticas, una mayoría de republicanos se muestra partidario de las armas como elemento para controlar la criminalidad, mientras solo el 15% de los demócratas apoya tal idea. Sin embargo, la proporción de estadounidenses que poseía un arma de fuego disminuyó desde la década de los 80, en que cada una de 2 familias en los Estados Unidos poseía un arma de fuego, hasta la estimación actual, que sitúa en 1/3 sobre el conjunto de la población quienes tienen una pistola, revólver, fusil, ametralladora o escopeta en casa. Un 30% ha comprado 5 o más armas, al tiempo que mengua la cantidad de población que posee armas, aumenta sin embargo el apoyo al derecho a adquirirla. Si en 1960 solo el 36% de la población era favorable a la tenencia, hoy esa cifra se ha duplicado con creces, y salvo las fluctuaciones que se producen cuando tiene lugar una matanza, el derecho a tener armas alcanza el 76%, si bien la mitad de estos creen que las leyes debieran ser más restrictivas. Es la segunda enmienda de la Constitución la que permite el fácil acceso de los estadounidenses a las armas, refrendado en numerosas ocasiones por la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien ha puntualizado varias veces que ni los gobiernos estatales ni el gobierno federal pueden limitar dicho derecho. La última en 2010. Pues Estados Unidos, armas. Don Carlos Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bienvenido. Vamos a ver, Estados Unidos es el país del mundo que tiene mayor número de armas, pero también es verdad que esas armas están bastante localizadas, bastante concentradas en sectores de población. Quiero decir que no todo el mundo tiene armas, pero hay mucha gente que tiene muchas armas, o hay una parte de gente que tiene muchas armas. Yo he echado de menos una cosa en el vídeo, que se ha hablado de defensa frente a la inseguridad ciudadana o la caza y tal. Me parece que hay algo muy importante, que es qué razón hubo para poner la segunda enmienda. Uh-huh. Y cómo es el país que se fundó cuando se fundó Estados Unidos. Eso es muy importante, por eso que decías tú antes de las razones culturales. El legislador no pensaba en la inseguridad ciudadana, en absoluto, claro. No lo dice. Lo que pensaba es que el gobierno podía convertirse en tirano. Sí, señor. Entonces, eso es una cosa que no se ha citado y que yo creo que es central en el debate de las armas. Así es. Así es. Es una razón que además hoy en día se sigue esgrimiendo porque tiene relación efectivamente con la segunda enmienda, que es la capacidad del ciudadano de resistir la coerción gubernamental. Exacto. Esa es la razón de que haya esa cultura de las armas en Estados Unidos, no la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que hoy quizá... ¿Cuál es la mitología en la que hemos crecido todos los occidentales? Que es la americana, por supuesto. Es la mitología del oeste. Uh-huh. ¿Qué es el oeste? El oeste es, tenemos
espacio gigantesco que tenemos que colonizar. Y ahí, pues, mira, las instituciones se van fraguando poco a poco, pero el primero que llega es el colono. Y luego ya llegará el sheriff y tal, pero lo primero es que estoy yo, claro, y el vecino se me puede llevar mi rebaño, por eso de los cowboys y tal, y yo lo que necesito es defenderme, porque además, como las distancias son tan brutales en Estados Unidos, pues yo puedo llamar a la policía, puedo fiarme plenamente de la policía, pero entre que llega aquí ya se ha acabado el asunto. Sí, así es. Además, Estados Unidos no es el país con el mayor número de asesinatos. Hay países que multiplican por 5 y por 6 la tasa de crimen en Estados Unidos, en la que luego entraremos más específicamente. Pero quiere decir que se ha vendido un poco bastante la imagen de la criminalidad desatada en los Estados Unidos. Vamos a ver, hay una clase criminal, por así decir, que si tú la eliminas en los delincuentes, digamos, que repiten, habituales y tal, tú la quitas determinados sectores y te queda un país muy normal. Hay que recordar que hay un país en el que no solo los ciudadanos normales tienen derecho a llevar armas, sino que tienen la obligación de tener arma en estado de revista, que es Suiza. Sí, señor. En Suiza tú tienes ahí un armario especial en tu casa donde tienes armas muy serias. Ahí tienes también tu uniforme. Y eso creo que, en fin, el servicio militar de que vienes y vas, es decir, no continuado, dura hasta los 45 años, una cosa así, ¿no? Entonces tienes que tener las armas listas para utilizarlas. Y nadie piensa que Suiza sea la ley del más fuerte, ni nada por el estilo, ¿no? Es un país con fama de ser extraordinariamente civilizado y pacífico. ¿No? Bueno, los negros son quienes sufren un mayor número de asesinatos en Estados Unidos y son también quienes producen un mayor número de asesinatos en Estados Unidos. Hay 7 veces más víctimas proporcionalmente de negros que de blancos, y es la criminalidad negra la que dispara las cifras en Estados Unidos al respecto. Si las vidas negras importasen sobre todo a otros negros, el índice de asesinatos en Estados Unidos sería un índice bastante normalizado. Ya, claro, es que el problema que tenemos con la población negra americana es lo que estamos viendo ahora, y es que es un asunto explosivo. Por eso se habla constantemente de la cuestión racial, del racismo, de que Estados Unidos es un país sistemáticamente racista. La gente no sé si sabe lo que significa sistemático, pero si fuera sistemático, realmente un país que elige en 2 veces consecutivas a un presidente negro, cuando los negros son solo el 12-13% de la población, es imposible que sea sistemáticamente racista. Lo que tiene Estados Unidos con su población negra es un grave problema de que no ha conseguido en todo este tiempo integrarlo. Es una población que vino no voluntariamente, como las que han venido después, como los hispanos, los italianos, los polacos, sino que ha venido a la fuerza, que ha venido como esclavos, absolutamente desarraigados de su cultura y tal, todos mezclados. Uno sería de Mandinga, otro sería tal, y no tienen ese recurso a las raíces. Porque desde luego cuando un negro americano se va a África, lo primero que nota es yo no tengo nada que ver con esto. Y lo han intentado varios, y yo no soy esto, evidentemente. Porque ni siquiera sabes de dónde has venido concretamente, de dónde has venido tú. Wow. Entonces, esta población que se ha traído a la fuerza, se le dio la libertad después de la guerra de secesión, y no se sabe qué hacer con ella, no se sabe cómo integrarla, no se está integrando. Se ha intentado todo. Y esto que cuentas de la relativa mayor violencia es uno de los muchísimos ejemplos de estas patologías que sale de una población, traída a la fuerza y no integrada. No integrada y además internamente desestructurada, porque una de las razones que se apunta con más fuerza para explicar el elevado número o la elevada tasa de criminalidad entre la población afroamericana que dicen, o sea, los negros, una de las razones es precisamente el gran número de hijos nacidos fuera de una pareja estable de un matrimonio. Sí, vamos a ver, hay una cosa que es la ley de consecuencias no pretendidas, ¿vale? Es decir, lo que estropeó fundamentalmente lo que podríamos llamar la familia negra fue la guerra contra la pobreza de Johnson, ¿vale? Se hizo un informe, por ejemplo, creo que en el Bronx, no sé si, o en Harlem y tal, que había 15% de hijos
sin padre conocido, ¿vale? Sin padre. Y entonces esto era muy preocupante, entonces se consideraba una cosa muy preocupante y tal. Y empezaron una serie de paquetes, de medidas para ayudar a las mujeres que estaban. ¿Qué pasó? Que ahora nos encontramos en esa misma zona que ya no es el 15%, sino el 80%. Es decir, una enorme mayoría de negros que nacen en estos momentos, nacen sin idea misma de la idea del concepto del padre. Es que no, es decir, lo normal es que ni yo ni mis amigos sepamos lo que es un padre. Claro, eso educativamente, criarte en eso, como tú necesitas esa figura, la figura del padre o de tal, lo normal es que ese vacío te lo llene la banda. Claro, ya entras en una dinámica pues que lleva a lo que muchas veces estamos viendo. Y pese a que estas polémicas, en fin, reaparecen, desaparecen, vuelven a aparecer cada vez que hay, ya hablaremos ahora de esto, un tiroteo masivo, alguna cuestión de este tipo, la verdad es que dentro de Estados Unidos la segunda enmienda parece intocable. Ha sido cuestionada, es verdad, muchas veces, pero hay una ratificación permanente de su validez. Bueno, es que tiene una validez que la podemos ver hoy mismo. Por ejemplo, se habló en el vídeo de que se multiplicó el número de armas y de posesión, de gente que poseía armas después de la elección de Obama, porque se pensaba que Obama iba a quitarlas. Bien, pues ahora, en estos últimos meses, se ha vuelto a multiplicar, creo que alcanzando niveles absolutamente sin precedentes, porque lo que está viendo la gente con estos brutales protestas pacíficas que están quemando ciudades enteras y que podemos, gracias a Dios, a pesar de el blackout absoluto de los medios, de los grandes medios, tenemos internet y tal, y podemos ver vídeos que se graban con teléfonos brutales, absolutamente, que meten miedo. Es decir, bueno, si se va una multitud de estas, se va a meter en mi jardín, pues prefiero tener una K-47. Es decir, la idea está cuajando, la idea en Estados Unidos de que no podemos seguir conviviendo juntos, no podemos seguir viviendo juntos. Mejor que cuando lleguen los tiros yo tenga algo con lo que tirar. Eso que al final es volver un poquito al origen de lo que es la segunda enmienda. Es la posibilidad de un cambio de régimen que se me impone. Es preservar un derecho porque en último análisis muchos de quienes no tienen armas, sin embargo, sí son favorables a que se tengan armas. Bueno, hay también un notable desequilibrio en sentido territorial. Es decir, hay mucha diferencia en cuanto a la posesión de armas según a qué zona de los Estados Unidos estemos aludiendo. El sur, el medio oeste son los lugares en los que hay más armas. En las zonas del este es en el lugar en donde la ratio es menor. Bueno, es curioso porque es cierto que se da eso porque al final son votantes demócratas, son votantes republicanos, que también sigues una especie de línea ideológica, pues las armas pues no causan delitos, por supuesto, las armas en sí mismas, pero evidentemente los hacen mucho más letales, ¿no? Pero también hay una distinción mucho mayor que la de estos estados que son republicanos o progresistas y estos que son conservadores, y es campo-ciudad. Esa es muy importante. Sí, sin duda. Es muy importante porque te vas a Vermont o te vas al típico estado muy de izquierdas, muy progre, y te vas a las pequeñas ciudades y ahí sigue respetándose mucho este tema. Mark Steyn, un comentarista conservador canadiense que vive en un pueblecito de New Hampshire o Vermont, uno de estos de Nueva Inglaterra, Maine, cuando se instaló en ese pueblecito, fue a ver al sheriff, ¿no? En plan, presentarse y dijo: oiga, sheriff, si yo llego a casa y me encuentro un tipo desvalijándola, ¿qué hago? ¿Les llamo o saco la pistola y tal? Y esto se levantó de hombros y dijo: bueno, si me llama usted, pues yo iré, pero es usted el que está ahí. Es decir, la idea de que, bueno, la defensa subsidiariamente es cosa del Estado, pero en primer lugar es responsabilidad del individuo. Eso lo tienen muy claro. Esa sí que es la mentalidad de frontera. Ajá. Hay un asunto que sobrevuela siempre y que nunca acaba de aclararse del todo, porque hay un poco teorías para todos los gustos, y es esa singularidad o especificidad de las matanzas que suceden en Estados Unidos, y que hemos visto sobre todo, o parecen haber proliferado en las últimas décadas. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no en otros lugares?
Bueno, evidentemente con las armas, un loco, por ejemplo, que tenemos aquí el de la katana, ¿no? El de la katana, pues imagínate que en vez de una katana, pues tiene un rifle ametrallador, pues evidentemente el alcance es mayor. Pero vamos, eso, digamos que Estados Unidos tiene muchísimas dolencias del alma, por así decir, que son representativas de toda la civilización occidental, pero las tiene como en grado sumo, porque al final son la primera superpotencia. Esto, por ejemplo, que has hablado de la inexistencia del padre y tal. Todo esto lo unes a que yo puedo tener en el cajón una pistola, es diferente que si no la tengo. Es decir, pero también conviene recordar que el último genocidio real que tuvimos en el mundo fueron los hutus con machetes, matando a 1 millón de tutsis con machetes. Es decir, ahí ni armas ni historias. Es decir, sí, ciertamente la pistola, las armas de fuego son más eficaces, pero cuando hay una voluntad de matar... Pero hablábamos de Suiza antes, y en Suiza no sucede este fenómeno. Exacto, en Suiza no sucede este fenómeno. ¿Por qué en Suiza no...? Hombre, vamos a ver, hay una cosa que está clara, y es que Estados Unidos es una sociedad violenta. No un sentido moral, no son de bueno o malo, ¿no? Sí, es violenta porque se ha hecho violentamente, ha tenido que luchar contra los indios, ha estado 21 años en paz, en toda su historia, 21 años sin ninguna guerra. Pues es un país, evidentemente, es una sociedad muy violenta. Entonces, cosa que no le ha pasado a Suiza. Suiza ha tenido una cosa muy interesante, y es que eran los mejores soldados del mundo, pero hacían la guerra fuera, no en su territorio. En su territorio no había guerra, pero estaban en todas las guerras de Europa. Bien, es un sistema bastante interesante. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, en México se están repitiendo esos comportamientos de matanzas colectivas, de matanzas masivas, pero digamos que no vienen acompañados de un fenómeno que se pueda asociar a una patología, por decirlo así, sino que son asesinatos que tienen que ver con el tráfico de drogas, o que tiene que decir esa figura Estados Unidos del chiflado disparando indiscriminadamente. Estados Unidos es el típico, es decir, el típico desecho de la sociedad capitalista moderna, el tipo aislado, el raro, el friki, que nadie le hace ningún caso y que ve, pues eso, con esa competitividad de la que está llena toda la sociedad, y él es el fracasado. Es una cosa específica, es una patología de la sociedad norteamericana, podemos decir. Tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, con ese sentido de la competitividad extremado, por ejemplo, el sentir que es el fracasado, que es el loser, como dicen. La disolución de los lazos de familia, que si en Europa lo estamos viviendo ahora, empezamos a vivir ahora, en Estados Unidos, no ya por razones ideológicas, sino porque es que tu hijo se va, le destinan a Boston y a la otra y tal, y entonces... Ya está, la familia se deshace por cuestiones geográficas, ¿no? Que no hay manera de tal. Pues nos vamos hoy con la frase del día. Muchísimas gracias, don Carlos. Una frase que es relativa naturalmente a este asunto y que dice así: si queremos paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. Y es de Cicerón. Muy buenas noches.